Bueno, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por aceptar esta invitación de Comces Soldicom, por estar aquí presentes desde distintas regiones del país para entender de manera clara algunos procesos que se han venido adelantando y que son importantes para conocer de parte de todas las estaciones de servicio. Agradecemos enormemente la presencia de la doctora Laura Carolina Cleves Forero por estar presente aquí, por compartir estos minutos con todos nosotros. Paso a decirles, digamos, las reglas de juego generales que hemos establecido para estas charlas de Google Meet. Mantener su micrófono apagado. La manera de solicitar la mano es levantándola ahí aquí puede tener la opción de levantar la mano o puede escribir también por el chat, hacer su pregunta por el chat. En el orden que vayan levantando la mano y en el orden que vayan apareciendo las preguntas, las vamos haciendo. Si se repiten, pues evidentemente las vamos pasando a la siguiente. Entonces, la persona a la que le demos la palabra tiene la amabilidad de prender su cámara y de identificarse con su nombre, porque muchas veces está el chat a nombre de la estación. Nos interesa mucho saber quién está del otro lado y es importante para nosotros esa información. Así que, como siempre, máximo respeto, la máxima tolerancia. Aquí está la doctora Laura para compartir toda su enorme sabiduría, su enorme conocimiento acerca de los procesos sancionatorios. Permítame, antes de iniciar, presentarla oficialmente. La doctora Laura Cleves Forero es abogada de la Universidad del Rosario, especialista en gestión pública de instituciones administrativas de la Universidad de los Andes y magíster en Derecho Público para la gestión administrativa de la misma universidad. Ha tenido especial interés en estudiar los sectores regulados, asuntos regulatorios y su interacción con el régimen de libre competencia económica, particularmente en el sector de energía y el subsector de hidrocarburos, todo el sector, el upstream, el midstream y el downstream. Además, la doctora Laura es docente de posgrado de la Universidad Externado de Colombia, de la Universidad del Rosario y de la Universidad EANSI, si no estoy mal, doctora. La verdad es que mi memoria a veces me falla. ¿Cierto? Bueno, No, Mauricio, es del CESA, del Centro del de CESA, del Superiores en CESA. Administración. Bueno, entonces, pues aclaremos un poco el alcance de este consultorio jurídico, doctora Laura, dándole la bienvenida y agradeciéndole nuevamente el tiempo que nos dedica a nosotros y a las estaciones de servicio aportantes al Fondo Soldicom. Bienvenida, doctora Laura, adelante. Muchas gracias, Mauricio. Y a todos los que están presentes, ¿me puedes confirmar si me escuchas bien? Es que ahorita se te entrecortó varias veces. Bueno, yo sí la escucho muy bien, estoy perfecto, no sé si me escucha usted a mí. Sí, ahora sí, Mauricio. Qué pena, es que hace un momento no, la verdad no escuchaba muy bien. Bueno, para mí es un gusto estar aquí reunida con todos ustedes, recordarles un poquito cuál es el alcance de este consultorio jurídico, que es básicamente procesos administrativos sancionatorios, que podamos entender bien cuáles son las actuaciones irregulares que se desarrollan con más frecuencia en la distribución minorista de combustibles líquidos. Y pues nada, que estoy presente para atender todas las dudas que tengan. Mauricio, estás en silencio. Si ve que a todos nos pasa, vea, es que estos temas de los dedos rápidos a veces no son tan rápidos. Les quería comentar que antes de que usted levante la mano, ya la pueden levantar y ya vamos dando la palabra en orden de levantada de mano, o pueden escribir también su pregunta por el chat. Quisiera preguntarle a la doctora Laura, en líneas generales, ¿cuáles son esos comportamientos inadecuados más frecuentes que se han detectado en las estaciones de servicio en Colombia y que han tenido como consecuencia procesos sancionatorios por parte de las distintas autoridades, particularmente de la Superintendencia de Industria y Comercio? Bueno, Mauricio, si quieres ya evaluamos los de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque esos son unos, pero el principio de tu pregunta se focalizaba en actuaciones
administrativos sancionatorios y cuál era la causa más frecuente tratándose de las estaciones de servicio en la distribución minorista. Entonces, las más frecuentes, Mauricio, son básicamente las que se refieren al artículo punto 90 del decreto 1073 y dentro de esas hay unas que sí son bastante frecuentes. ¿Cuáles son? Primero, no reportar, digamos, en tiempo real o en debida forma ante el Sistema Único de Información de Combustibles Líquidos, el SICOM, digamos, cualquier actividad que se desarrolle en el marco de la distribución minorista, en este caso en concreto. Adicional a eso, que un distribuidor minorista le entregue combustible a otro distribuidor minorista, como habíamos visto en la sesión pasada, Mauricio, digamos que a eso se le denomina contrabando técnico, pero como ya hemos explicado, también obedece a, digamos, no solo porque la norma lo percibe así, sino porque la definición de distribuidor minorista, digamos, se refiere específicamente a ese agente de la cadena que está habilitado legalmente para entregarle combustible a un consumidor final. Como los distribuidores minoristas no son consumidores finales, si un minorista le entrega a otro minorista combustible, claramente se estaría adelantando una actuación que es irregular y que como quiera que es irregular, se entiende que es ilícita porque va en contravía de lo que la regulación prevé. También no atender, digamos, cualquier requerimiento que haga una autoridad competente, como lo vimos también en la sesión pasada, entendamos que autoridades competentes serán la Superintendencia de Industria y Comercio, el Ministerio de Minas y Energía y las alcaldías que obviamente estén adelantando o ejerciendo esa inspección, vigilancia y control. Eso tratándose, digamos, en general de las que se refiere el 1073 de 2015 y las que por supuesto adelanta Minenergía con las alcaldías. Frente al segundo, digamos, sí, el segundo alcance de esa pregunta, Mauricio, que me hacías de cuáles son las más frecuentes que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio, pues hay que dividirlo en dos grandes partes. La primera, perdón, que escucho un micrófono y pensé que alguien me estaba haciendo una pregunta. La primera, la que se refiere a... Perdón, doctora, le pedimos el favor a Jans si puede apagar la cámara y el micrófono, si es tan amable. Jans Zapata, gracias. Perdón. Entonces, Mauricio, te estaba explicando y les estaba explicando a todos que tratándose de las actividades sobre las que ejerce vigilancia, inspección y control la Superintendencia de Industria y Comercio, encontramos dos delegaturas que adelantan lo respectivo. La primera, la de metrología legal, y la segunda, la delegatura para la protección de la competencia. En cuanto a metrología legal, pues básicamente vemos cuando no están bien calibrados los instrumentos. Entonces, les hablaba también la sesión pasada de esa campaña que tuvo la administración de Pablo Felipe Robledo, que era la campaña de un galón es un galón, y a lo que se refería esa campaña era que precisamente nosotros como consumidores finales que estábamos pagando por un galón recibiéramos efectivamente esa cantidad. Tener, digamos, toda la documentación organizada, y esto no solamente para la Superintendencia de Industria y Comercio, sino para cualquiera de esas tres autoridades. Y eso es bien importante porque a raíz de la información que se tiene acceso podemos ver si la información subjetiva, como por ejemplo todos los estados contables están en orden, si digamos se tienen todas las licencias necesarias para que la estación de servicio opere allí, entonces la de la curaduría urbana respectiva, la licencia ambiental, el uso del suelo, el permiso de vertimentos, eso digamos que lo revisa también metrología legal dentro de esas diferentes competencias que tiene. Que digamos todo lo relacionado con la operatividad detrás de la estación de servicio esté, digamos, constituida de debida manera. Entonces, que el canopy esté digamos, a la altura que debe estar, que las mangueras tengan toda la serie de, digamos, de sellos de calidad y demás. Y entonces, digamos que eso, en tanto las actuaciones más importantes, no diría yo más importantes, sino más frecuentes que se ve que no están en línea. Entendidos. Ok, Sí, esa sí, por la la doctora. legal. Y en cuanto a la delegatura para la protección de la competencia, lo que constantemente se ve es cuando, digamos, se está adelantando una actuación administrativa o sancionatoria, básicamente es todo lo relacionado con precios.
con precios en donde haya un acuerdo entre dos o más personas para distorsionar el mercado. Entonces, si el precio de mercado es, me estoy inventando cualquier cosa, 17,000 pesos el galón, y realmente yo me puse de acuerdo con la estación de servicio A, y yo soy la estación de servicio B, para que nos pongamos de acuerdo de que el galón va a estar a 20,000 pesos. O, y esto es muy importante porque a veces no sé, digamos, no es tan intuitivo, tan obvio, cuando, por ejemplo, no nos ponemos de acuerdo para subir un precio, si nos ponemos de acuerdo para bajar un precio, entonces nos ponemos de acuerdo para que el precio del galón sea de 5,000 pesos, y la razón de ser de eso es, vamos a lograr que cueste 5,000 pesos para quebrar al resto de estaciones de servicio, y cuando todas hayan salido del mercado, volvemos a subir el precio a lo que queramos, porque ya no va a haber otro tipo de oferente o de proveedor o, digamos, de agente de la cadena como distribuidor minorista que está en la capacidad de abastecerme. Y a esa dinámica se le denomina precios predatorios. Precios predatorios. Bueno, arranquemos entonces, doctora Laura, que tenemos aquí 3 preguntas iniciales. Le damos la palabra a Jessica Alzate Jaramillo. Muy buenas tardes, bienvenida a este conversatorio. Jessica, si puede prender su cámara y presentarse con su pregunta, adelante. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ay, qué pena, no funciona la cámara. Tranquila, no se preocupe. Bien. Doctora, respecto al tema que tocó ahorita, entrega combustible entre minoristas, nosotros en la estación de servicio tenemos un caso particular y es que nosotros contratamos con entidades estatales, ¿cierto? Y esas entidades tienen sucursales en otros municipios, en otras ciudades. Entonces, nosotros al no tener estaciones en esos municipios, pues subcontratamos o negociamos con las estaciones de esos municipios para que les puedan entregar el combustible a dicho cliente. En el tema de la organización y legalización del inventario, pues es necesario para yo poderle facturar a esta entidad que las estaciones que me entregaron el combustible me facturen. Entonces, mi pregunta es, si no es a través de una factura, pues en ese momento electrónica, para poder organizar tema de inventario y facturarle a esa entidad, ¿de qué otra manera se puede manejar para que esto no se vea pues como un caso de ilegalidad, como usted dijo ahorita, que se está cometiendo? Jessica, muchas gracias por la pregunta. Antes que nada, hacer una... ¿Perdón? La escucho. Perdón, Jessica, si quieres, puedes poner en silencio un minuto el micrófono. Claro Es que que sí. se oye con eco. Gracias. Bueno, Jessica, antes de eso, hacerte y a ti y a todos una contextualización muy importante, y es que la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, dentro de su objetivo misional, desarrolló, estructuró y diseñó un acuerdo marco de precios de combustible. ¿Qué quiere decir eso? Que ese es un mecanismo por medio del cual se agrega la demanda de todo el Estado, es decir, tanto de entes territoriales como entidades del sector central. Entonces, en principio, Jessica, todas las entidades estatales, incluidas las territoriales, están obligadas a comprar por vía de ese instrumento. Entonces, a no ser que la estación de servicio que tú representas o que tú administras esté, digamos, habilitada como proveedor en ese acuerdo marco, no deberías estarle abasteciendo combustible o despachándole combustible a una entidad territorial o, digamos, territorial del sector central, en general a cualquier entidad del Estado. Eso en primera medida. En segunda medida, supongamos por un momento que si eres una de las estaciones de servicio que está habilitada como proveedor del acuerdo marco de precios de combustible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo soy la que está habilitada, en principio yo debería ser la que está despachando efectivamente el combustible a una entidad estatal. ¿Por qué? Porque la relación contractual es entre la entidad estatal como consumidor final, volvemos a lo que hablábamos hace un momento de a quién le debe entregar combustible un distribuidor minorista, solo a un consumidor final. Una entidad estatal es un consumidor final, a no ser que esté habilitado legalmente como un gran consumidor de los diferentes tipos de grandes consumidores que existen, pero entiendo que no es el alcance de esa pregunta. Entonces, una entidad estatal es un consumidor final. Entonces, si yo no estoy en la capacidad, en este caso geográfica, porque en algunas zonas no tengo presencia como estación de servicio automotriz para distribuirle combustible, normalmente lo que ocurre es que hay diferentes mecanismos contractuales para que yo como estación de servicio
pueda aliarme o pueda, digamos, que diseñar un mecanismo asociativo para poderle entregar combustible a esa otra estación de servicio. Aquí, ¿qué es importante? Que no perdamos de vista lo que nos indica el 1073. Fíjate, Jessica, que en la pregunta, y lo que tú me comentas es muy importante, porque no es que tú estés contratando otra estación de servicio para que te venda a ti combustible. Tú estás contratando a otra estación de servicio para que le provea el servicio de abastecimiento a una entidad estatal que sigue siendo un consumidor final. Entonces, obviamente tocaría entrar a validar y revisar el caso en concreto, porque pues digamos que en una sesión de 1 hora es un poco complejo entrar a ese nivel de detalle, pero en principio, si digamos contractualmente está bien estructurado, una estación de servicio podría contratar a otra estación de servicio para que le entregue combustible a un consumidor final. No sé, Jessica, si te quedó resuelta la inquietud. Sí, igual he escuchado que se puede hacer como una especie de subcontrato, pero pues igual, como dice usted, es más como el detalle, el caso, pues como más puntual. Muchísimas gracias, doctora. Vale, Jessica, Gracias a tú usted, también. Jessica. Muy amable. Le damos la palabra a Johan Darío Ventanas. Adelante, Johan Darío, si puede prender su cámara o si no, adelante con su pregunta. Sí, buenas tardes para todos ustedes. Les habla Johan del Carmen de Chucurí, departamento de Santander. Tengo una pregunta respecto al tema de los precios, con lo que está sucediendo con el tema de los bloqueos en las vías departamentales y nacionales. El gobierno nacional está subiendo todos los meses a la gasolina y nosotros como vendedores minoristas realmente no podemos subirle el precio como tal porque, o sea, el pueblo está resentido por el precio que le sube el Estado, pero nosotros sí vamos de comprar a 8.000 pesos, ya vamos en 13.000 pesos, si estamos hablando de casi 5.000 pesos de diferencia en este caso. La superintendencia está mandando a las estaciones de servicio una especie como de solicitando informaciones y yo me imagino que un fin principal de ellos es empezar a regular los precios que no se suban por encima de lo que está subiendo el Estado. Ahora bien, la pregunta mía es referente a los bloqueos. A mí nos pasó una experiencia hace como unos 4 meses, hubo un bloqueo en la vía Barranca Bermeja. Nosotros tuvimos que traer combustible desde la ciudad de Bucaramanga por unas trochas alternativas, de tal forma que el transporte nos valía 1 millón, por ese incremento nos cobraron 2 millones de pesos más, o sea, total 3 millones. Yo tuve que subirle al incremento al precio porque pues yo no podía perder eso o el Estado no me lo iba a asumir y tuve la experiencia de que el Consejo Municipal acá solicitó plenarias urgentes porque yo le había subido el sobrecosto a eso, enviaron información a la Superintendencia Financiera, a la Superintendencia de Industria y Comercio con ese tema. Entonces, ¿cómo se puede hacer ahí en el tema cuando uno tiene que hacer una movilización de combustible por unas por unas rutas diferentes, más largas, pero uno tiene que cumplirle al cliente con el mismo precio que viene? ¿Sí? La otra pregunta. El Estado le está subiendo los precios al combustible y nosotros cuando invertíamos 8.000 pesos, hoy por hoy tenemos que invertir 13.000. Hay 5.000 de diferencias que si usted le saca un porcentaje de intereses a eso, o sea, estamos entrando al tema de pérdidas. Al tema de pérdidas porque ya con los 8.000 pesos ya no podemos comprar casi el 60% de un galón. Tenemos que hacer más inversión para poder seguir trabajando. Entonces, ¿cómo se podría manejar? Porque yo veo de que la Superintendencia de Industria y Comercio empezó a mandar esas informaciones porque veo que va por ahí el tema. Ya conozco, creo que en Cimitarra hay una con investigación del tema de los precios. Entonces, ¿cómo puede uno manejar el tema jurídico para, por ejemplo, en el caso que se me presentó a mí? O sea, yo como le digo a la superintendencia es que tuve que subirle porque la ruta mía eran 3 horas y me tocó echar 10 horas de diferencia. Ahora tengo otra pregunta. En el tema, lo que estaba diciendo la persona
anterior que habló, creo que es Jan Zapata. No la recuerdo. Con el tema Jessica. de también sé que el Estado ahorita tiene las tiendas digitales de Colombia Compra Eficiente y están empezando a implementar los temas de las tarjetas. Hacen la contratación con una empresa grande, ellos entregan las tarjetas y con esas tarjetas van y tanquean a los sitios exclusivos y uno termina haciendo un convenio. Entonces, ahí uno termina suministrando un combustible para una entidad estatal, pero mediante un tercero. No es inconveniente, no entra uno a incurrir en el tema legal. Esa Gracias, es una Johan Darío. pregunta. Y la otra cuarta pregunta es un tema que yo me parece... Johan, ¿te puedo pedir un favor? ¿Será que podemos ir respondiendo pregunta a pregunta? Porque ya van 4 Creo que preguntas es y de mejor. pronto se me olvida alguna. Téngala ahí, ¿Estaría bien? Johan Darío, téngala ahí. Vamos, Laura, Ya me vamos cuentas por para partes. que no se me olvide. Como Sí, decía Jack, vamos por partes. listo, A ver, Johan Darío. la doctora Laura, La adelante. primera, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo puedo manejar el tema que no incurra en el tema de que de pronto la superintendencia me vaya a decir, Johan, usted no puede subirle el precio o que yo tenga que decir, a mí me toca asumir el costo porque hubo un bloqueo y yo no lo puedo subir al tablero, porque como no ha salido la resolución del Ministerio de Minas, pero yo soy el doliente porque estoy pagando. ¿Cómo lo puedo hacer ahí? Listo, entonces empecemos respondiendo la primera, Johan. Entonces, ¿qué sucede, Johan? La estructura de precios, con muchísimas simplificaciones, pero para efectos del tiempo y del entendimiento, se compone con 3 componentes. La primera es el líquido, es decir, lo que cuesta como tal el combustible. La segunda es el transporte y los márgenes de logística. Y la tercera es la carga impositiva, es decir, los impuestos asociados dentro de esa estructura. ¿Qué es importante? Que existen 2 regímenes en términos de precios en Colombia, que son, pues existen muchos más, pero para efectos de combustibles líquidos existen 2. El régimen de libertad vigilada y el régimen de libertad regulada. Dependiendo de uno, dentro de qué, digamos, ámbito geográfico se encuentre, el régimen será uno o será el otro. Por ejemplo, en zonas de frontera, y esto para que todos estemos en el mismo nivel de entendimiento, en zonas de frontera siempre se pone un precio techo. ¿Para qué? Para proteger precisamente a ese consumidor final, donde a veces no existe tanta pluralidad de oferentes, y entonces yo tengo que protegerlo porque si no lo protejo y existen tan poquitos, lo usual es que pongamos un precio muy alto como distribuidor minorista, y esto no en contra de los distribuidores minoristas, sino la lógica de cualquier mercado. Entonces, ¿qué es importante, Johan? Tener en cuenta 2 cosas. La primera, si, digamos, ¿cuál es el régimen que me es aplicable? Entonces, si el régimen que me es aplicable es un régimen donde hay un precio techo, claramente no puedo ir en contravía de ese techo. ¿Por qué no puedo ir en contravía de ese techo? Porque es desconocer la regulación aplicable. Algo muy diferente es lo que pasa en la práctica y en el día a día. Por supuesto que hay, digamos, situaciones que a veces son imprevisibles e irresistibles, como en este caso, por ejemplo, hubo un bloqueo, hubo un paro, se desarrolló la minga. Entonces, obviamente todo eso va a hacer que el precio que yo oferto no capture todas esas variables. ¿Por qué? Porque si las capturara, digamos, en tiempo real, pues sería el escenario más fabuloso, pero no necesariamente la regulación va al mismo ritmo que las dinámicas de mercado. Entonces, primer mensaje, Johan, si estoy en un régimen donde hay un techo, claramente, independientemente de la situación de la que se trate, yo no puedo ir en contra de ese techo. Diferente a lo que sucede, Joan, en un municipio en donde no tenemos un precio techo, sino literalmente funciona la libre oferta, el libre mercado. Entonces, ¿cuál va a ser mi obligación ahí como agente de la cadena? Y también en el primero, pero sobre todo en este segundo, muy importante, que yo reporte en tiempo real ante el SICOM esas variaciones de precio. Recordemos que como todo tablero, yo puedo tener hoy un precio, mañana otro, pasado mañana uno diferente, pero lo que a veces sucede es que a mí como minorista se me olvida alimentar en tiempo real el SICOM. Entonces, si yo hoy tuve un precio y mañana tengo otro, pero resulta que sigo teniendo publicado el mismo precio de tablero, para proteger al consumidor final, ese debe ser el precio que yo le debo estar cobrando, el que está en el tablero en el día en que le cobré. Entonces,
volviendo a ese ejemplo que estamos hablando, Joan, si hoy es un precio, mañana es otro precio y pasado mañana es otro precio, pero durante la semana dejé el precio en el tablero del día 1, claramente voy a ser sujeto de una actuación administrativa o sancionatoria por lo menos. No sabemos porque eso es bien, digamos, imprevisible. No sabemos si con certeza me van a sancionar o no, pero sí por lo menos la superintendencia tendría toda la habilitación legal para adelantarme una actuación administrativa sancionatoria. Bueno, Eso para Johan, ¿no? responder la primera pregunta, Johan. Vamos con la segunda rápidamente. Estás en El silencio, micrófono, Johan. Johan. Activa el micrófono, por favor. La segunda es con el tema de Colombia compra eficiente. O sea, por ejemplo, yo sé de que acá todavía no ha sucedido, pero el año entrante va a pasar. El municipio y las entidades estatales no van a poder comprarle a nosotros. Tiene que ser por medio de la tienda. Listo. No incurro en ningún delito que yo le suministre a estas empresas que van a empezar a suministrar, llámese Exoexo, llámese Paz, bueno, finalmente, no incurro en ninguna actuación delictiva frente a eso. Bueno, Joan, entonces rápidamente, y acá para hacer un poquito de contextualización, yo personalmente administré el Acuerdo Marco de Precios de Combustible Nacional que estaba vigente y el que hoy por hoy se encuentra vigente. Ambos se comportan de una manera diferente frente a ese punto, entonces te voy a explicar cómo era el que se encontraba vigente, del cual aún se pueden ejecutar órdenes de compra, ya les traduzco eso al español a todos, y cómo es hoy por hoy. Entonces, ¿qué es una orden de compra? Una orden de compra es un contrato, ¿sí? Que se deriva de los acuerdos marco, en donde quienes participan, en este caso, para el caso puntual que estamos hablando, Joan, la entidad estatal y el distribuidor minorista. Entonces, ¿qué pasa, Joan? En el anterior acuerdo marco de precios, del cual todavía se pueden ejecutar esos contratos hasta febrero del 2024, es decir, todavía nos quedan octubre, noviembre, diciembre, 5 meses, existe una categoría de agente que no es un agente de la cadena como tal, sino más bien una categoría de proveedor, que es la categoría de medios de pago alternativos, que básicamente se encuentran dos proveedores habilitados, que son Sodexo y BigPass. Tenemos clarísimo que esos dos proveedores no son un distribuidor minorista. Sin embargo, precisamente por las condiciones a veces tan adversas de que haya presencia en todo el territorio nacional de estaciones de servicio, están habilitados como proveedor del acuerdo marco para que a través de bonos, vales, tarjetas o medios electrónicos puedan entregarle esa solución, por eso se llama una solución de medios de pago alternativo, a la entidad estatal y con esa solución, posteriormente una estación de servicio sea la que le despache efectivamente combustible nacional. ¿Es eso ilícito o no de cara al acuerdo marco? Para nada. De hecho, es una de las categorías que se encuentran vigentes y habilitadas dentro del acuerdo marco. ¿En qué se diferencian con el acuerdo marco actual? Que en el anterior yo tenía que haber pasado una serie de, digamos, de filtros para saber si podía llegar a esa categoría y era la última categoría, es decir, primero verificaba que hubiesen estaciones de servicio en la zona, después si no habían estaciones de servicio en esa zona, qué tan lejanas estaban de esa zona y así en lo sucesivo y llegaba a ese último eslabón que era el proveedor de medios de pago alternativos. Hoy por hoy no es así. Hoy por hoy tengo, digamos, distribuidores minoristas, estaciones de servicio, tengo los medios de pago alternativos con o sin control y no necesito que se adelanten una serie de pasos para llegar a esa solución. Entonces, respuesta rápida para pregunta rápida, Joan. No, no es ilícito, sí está permitido y está permitido porque la Agencia Nacional de Contratación Pública, digamos, diseñó ese mecanismo de agregación de demanda de esa forma. Bueno, Johan, última pregunta. Una contrapregunta a la primera. Es que a mí no me quedó claro el tema y creo que su merced no me la respondió. Yo sé que de pronto acá yo no tengo techo, ¿sí? Porque estoy en un municipio, pero me preocupa es de que lo siguiente, o sea, yo no le he podido subir más de lo que le dice el Estado, o sea, no le he podido subir porque me da miedo. La verdad me da miedo en el sentido de que entre en un proceso de investigación ante la superintendencia por el tema de los precios.
pero hay una cosa que sí es real y que yo sé que en todas las estaciones de Colombia está sucediendo, es que hoy por hoy nos tenemos que invertir, ya vamos en el doble de dinero para ganar los mismos centavos que nos estábamos ganando, ¿sí? ¿Quién nos va a nosotros a vigilar cuando se nos vengan los entes de control para decir, hey, ¿usted por qué le subió 10 pesitos, 20 pesitos más a lo que dijo el Estado? Bueno, Joan, pues como les he venido explicando, las autoridades que ejercen inspección, vigilancia y control en toda la cadena de combustibles líquidos, no solo en la distribución minorista, sino también aguas arriba, es la Superintendencia de Industria y Comercio, el Ministerio de Minas y Energía y las alcaldías. ¿Por qué las alcaldías? Porque son la primera autoridad de policía. Frente a la pregunta puntual, Joan, digamos que sí depende de qué régimen nos encontremos. Si no tenemos un techo y yo le subo al margen de distribución minorista, pues claramente se lo puedo subir porque no tengo un precio techo para subírselo. El Estado no es que, y esto es algo bien importante para que todos lo tengamos en cuenta, no es que el Estado como tal fija un precio y ya, sino que el Estado lo que hace es regular o determinar cómo se van a, digamos, a cobrar, a facturar y demás los diferentes componentes de la estructura de precios. Y para ello, pues sí es importante tener en cuenta el régimen en el que nos encontramos. Si estamos en el régimen en donde no hay un techo, claramente yo puedo modificar precisamente porque como hay tanta pluralidad de oferentes, si a mí no me sirve el precio que Laura Cleves me da en esta estación de servicio y 500 metros hay otra estación de servicio y me oferta más caro o más barato, es una decisión racional de mi parte como consumidor definir de quién me quiero abastecer. Cosa que no sucede con el régimen en donde si hay un techo, no le puedo superar. Mayerly, por Listo. favor, apagar Ok. el micrófono. Johan, última pregunta. Última pregunta, y esto no es como una pregunta. Yo sé que aquí habemos 90 personas en esta reunión. Me preocupa un tema enorme y me parece, yo sé que el Estado tiene una normatividad clara ante los grandes consumidores. Les voy a contar una experiencia que me pasó acá en el Carmen de Chucurí. Un gran consumidor que está catalogado que es de una empresa explotadora de carbón, explota carbón, yo me le acerqué y le dije, yo quiero venderle combustible a usted porque yo soy de la región y usted está sacando los minerales de la región. Y me respondió, yo soy grande consumidor, no puede porque la ley no lo permite. Entonces yo le dije, no pasa nada. Hay otras empresas que son más pequeñas que sí me pueden comprar. Y me llevo la sorpresa de que a los grandes consumidores les sale casi por debajo de 1,000 pesos o casi 800 pesos a como uno de vendedor minorista le sale. Entonces, me parece a mí es un tema como injusto con nosotros los minoristas, de que hoy por hoy tengan seleccionado los industriales, que ellos sean como los niños consentidos, bonitos, y nosotros tengamos que salir del mercado porque nos sacan del mercado totalmente. O sea, básicamente es más rentable uno ser un gran consumidor y no un vendedor minorista. No sé, yo creo que usted no me podría responder esto en ese tema. Es como un aporte que hago para que los señores de las estaciones de servicio vean las injusticias que hacen con nosotros los minoristas en Colombia. Gracias, Johan Darío. ¿Algún comentario, doctora Laura? No, pues Joan Darío, la regulación es una sola. Desafortunadamente, la única manera de modificar el régimen jurídico y regulatorio aplicable es modificando la regulación. Sin embargo, sí es una invitación sobre todo a que no, digamos, a que entiendan la finalidad de la regulación. Los grandes consumidores, teniendo en cuenta la actividad que ejercen y que no están atendiendo a un consumidor final, como si lo hacen los distribuidores minoristas, sino que además la mayoría se constituye como un grande consumidor para atender su propia industria, pues claramente van a tener, y no estoy diciendo con esto que sean buenas, malas, mejores, peores, pero tienen una regulación regulatoria y jurídica aplicable bien diferente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Laura. Gracias, Johan Darío, muy amable por sus inquietudes. Damos la palabra a Luzmila Moyano, le damos la bienvenida, directora ejecutiva de Combusur en el departamento del Huila y Caquetá. Es directiva gremial. Laura, bienvenida, Luzmila, adelante con la pregunta. Gracias. Bueno, no, yo ahora quería tocar un poquitico el tema que tocaba Johan, el caso de, a nosotros ya nos pasó.
Cuando nos sucedió el año pasado, antepasado, cuando fue la toma a nivel nacional, de los departamentos más afectados fuimos el Valle del Cauca y nosotros el Huila. ¿Qué sucede cuando eso? A nosotros nos hizo el requerimiento a la superintendencia, nosotros incrementamos el precio porque no íbamos a regalar el combustible. Si nos costó 1.000 pesos más, nosotros le incrementamos el precio. La super nos pide todo a nosotros, nos pide la relación de compras y ventas. Nosotros lo hicimos y nos pide las facturas. Entonces ellos se están dando cuenta a qué precio lo vendimos. Como usted lo pasa y lo soporta con la factura que me subió 1.000 pesos, 500 pesos, 800 pesos, lo sube. Esa es la justificación. Entonces, ¿qué viene después? Después viene, ya con eso nos abren la investigación, porque abren la investigación porque estamos especulando. O sea, ellos hablan de la especulación y dicen que sí, lo que ellos no saben es porque qué es lo que pasó. Nos piden la relación, entonces ahí lo que depende es el contador, que debe de enviar los precios, o sea, las facturas de compra, los precios de venta como nos los piden allá, y la factura y la relación de precio, como decía la doctora Clarito, como los tenemos nosotros en el SICOM, y no hay ningún problema. Llega el segundo requerimiento, en el segundo requerimiento lo soportamos, y nosotros nos bajamos la sanción. Nos cogieron a 120 estaciones, nosotros lo contestamos todas las 120 estaciones. Yo le pedí a las estaciones de servicio que nos enviaran facturas de compra y miramos cuándo había subido y cuándo bajado. En el mes de junio se bajó el precio 4 veces, entonces nos tocaba irle bajando. En algunos casos, el bajón fue para la época de San Pedro, que la gente no lo bajó. Entonces, ¿qué fue este argumento allí? Lo que la gente da, digamos, descuentos. Aquí no se daba el descuento, pero sí cuando llegaba la gente le daba un platico de lechón. Ahí metimos los costos ahí y ahí bajamos los 50 pesos. O sea, todo eso lo bajamos. Y no hubo sanciones, fueron 100 y pico estaciones, pero o sea, eso se puede hacer teniendo los soportes de que primero teníamos la evidencia de las fotos que había pasado y segundo, la factura de que se había incrementado el valor de flete trayéndole de otro departamento o de otra ciudad. Nosotros tenemos el problema del Caquetá. El Caquetá es ciudad capital, pero esa ciudad capital, como el alcalde no ha dado valor de flete, entonces ellos dicen, Florencia tiene el mismo precio de Neiva, o sea, eso en ninguna cabeza cabe. Pero para la superintendencia sí, porque así va la norma. Nos toca soportarle cómo es, cuánto llevamos, que la última parte del producto somos, o sea, eso se puede manejar. Nosotros lo logramos hacer, la verdad, lo logramos hacer y no nos dejamos pegar ninguna sanción. Aquí ya cuando nos tocan las sanciones porque ya nos tocó. Ya es porque no hay soporte, Luzmila. Doctora Laura, interesante testimonio. O sea, lo que yo quiero decirles es que tengamos todos los soportes y nos podemos defender. Si hay régimen de libertad vigilada o regulada, la ciudad capital no tenemos problema, pero los municipios que tienen valor de flete, ahí es donde viene el problema. Entonces, ¿qué fue lo que? Yo tengo un cuadrito donde le digo a la gente, en este cuadrito vamos a meter las compras. Y cuando bajamos, entonces decimos cuánto es el valor que debe de tener. Entonces, si se pagó 2 pesos, bueno, 2 pesos no es nada. Pero poner en el caso que fueron 50 pesos, tocó meterlo con descuento, porque la super pide que si hay descuentos. O sea, todos los requerimientos de la super. Nosotros ya fuimos requeridos, como le digo, en 100 y pico de estaciones. Y salimos bien librados, pero tener soporte porque se sale de las manos. Eso es una variable exógena, o un bloqueo de vías, algo que salió de las manos del nuevo ministerio. De acuerdo, Luzmila. Adelante, frente a esto, recordarles lo que les dije desde esta sesión y la anterior, y es, no hay que tenerle miedo a la autoridad, a ninguna autoridad, sea la superintendencia, sea el ministerio, sea la alcaldía. Lo que siempre hay que tener es el soporte documental que acredite lo que yo le estoy presentando a la entidad. Normalmente cuando la superintendencia o cualquiera de las que estamos hablando eleva un requerimiento a la estación de servicio, no es porque necesariamente vaya a llevarle a uno a que le sancionen y demás, sino al contrario, normalmente se hace un requerimiento por parte de la autoridad precisamente para entender por qué se está comportando así, en este caso la estación de servicio, y si se encuentra soportado o no esa actuación. Y allí es donde uno como autoridad determina si archiva la actuación, si apertura formalmente una investigación administrativa o sancionatoria, y sobre todo recordarles lo importante y valioso que es el SICOM. El SICOM realmente es esa plataforma transaccional en donde yo sí debo reportar en tiempo real cualquier cambio o digamos, no solo cualquier cambio, sino todas las actuaciones que yo desarrollo, en cuanto está en mi inventario, en cuanto está en mi despacho, qué recibí, cuándo entregué. Y esa, digamos, va a ser
digamos, esa carta o esa bandera que me va a respaldar a mí cuando me estén adelantando una actuación administrativa o sancionatoria. Entonces, ya sea que le eleven a uno un requerimiento, digamos, a través de un documento, a través de un oficio, o en el curso de una visita de inspección administrativa, siempre tener al día y de manera organizada toda la documentación. Esa sería como mi invitación para todos ustedes. Y también que tengan en cuenta lo que les mencionaba hace un momento con la intervención de Joan, de qué compone el precio al final del día. Entonces, el precio lo compone el líquido, el combustible, el transporte, la logística y la carga impositiva. Y siempre yo voy a tener que tener de manera muy organizada toda la contabilidad que dé fe de cuánto me gasté en el combustible, cuánto me gasté en el transporte y la logística, cómo retuve o cómo capturé o cómo pagué, digamos, los diferentes tributos, gravámenes, impuestos, sea en un ente territorial o en una ciudad capital. Entonces, para que tengan eso bien presente. Bueno, le damos la palabra, gracias, doctora Laura, gracias, Luzmila, por el aporte. Estación Santa Elena, me la mandó por chat, pero quisiéramos escucharla. Tiene la palabra si quiere hablar. Santa Elena. Bueno, Santa Elena pregunta lo siguiente. Quiero preguntar si cuando se presenta una obstrucción en una vía nacional y se agota el combustible en las estaciones, el alcalde tiene potestad para solicitar a las estaciones guardar el 20% del inventario de los tanques para entidades estatales. La estación que yo administro no tiene convenio con dichas entidades. Me dice que no tiene micrófono. Tranquila, ya hicimos la pregunta. ¿Qué dice doctora Laura? Bueno, hacerles una contextualización rápida y es el decreto único reglamentario, el decreto 1073 de 2015, prevé que en un caso de desabastecimiento, para no llegar a casos de desabastecimiento, digamos, sí debe existir una capacidad de almacenamiento mínima, digamos, ¿cómo decirlo?, de custodia de combustible para que precisamente en el marco de un desabastecimiento, pues no estemos enfrentados a esa situación. Sin embargo, es algo que hoy por hoy, pese a que está en la norma, pese a que está en la regulación, no se está adelantando. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las estaciones de servicio frente a un cliente como lo es una entidad estatal? Una entidad estatal, no estoy diciendo con esto que sea más importante que, y por favor no lo miren ahorita como distribuidores minoristas, sino todos cuando nos vamos a abastecer de un distribuidor minorista como un consumidor final, no es que sea más importante que nosotros como consumidores finales, sino que sí atienden una actividad muy diferente a la de nosotros como consumidores finales y hay que proteger ese interés general y digamos esa satisfacción de ese interés general. Entonces, sí es posible en ejercicio de, digamos, de las competencias que le asisten a un alcalde como primera autoridad de policía, que por supuesto exija que para, digamos, el desarrollo de las diferentes funciones que adelanta una entidad estatal, se tenga en custodia o en inventario esa capacidad mínima. Así yo tenga o no una relación contractual con una entidad estatal. Bueno, está clarísima la respuesta. Le damos la palabra a Autocentro Díaz. Buenas tardes, bienvenido. Adelante con su pregunta. Si puede prender su cámara, le agradecemos. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, señora. ¿Cuál es su nombre, perdón? Buenas tardes, mi nombre es Marcela Díaz, soy una gerente de esta estación. Estamos en Miraflores, Boyacá, municipio muy pequeño. Entonces, pues tengo como dos inquietudes o preguntas a la doctora Laura. Adelante, Marcela. A la persona que habló de Cimitarra, la persona anterior. Entonces, la primera es... Carmen de Chocurí. Carmen de Chocurí, perdón. La primera es, nosotros en la parte de tienda virtual, ya tuvimos un caso este año justamente con el municipio de acá, con ese acuerdo marco que hay en este momento, básicamente limita o cierra a las estaciones pequeñas, ¿sí? De hecho, tuve inconveniente con el mayorista que tenemos, porque digamos que somos de la cola, y ni siquiera ellos pudieron entrar porque tienen estaciones de servicio con gasolina extra en las principales ciudades. Entonces, yo ya tenía acuerdo con Sodexo por otro cliente, y entramos en el tema con Sodexo. ¿Qué es lo que pasa? Hay dos cosas que veo que no nos ayudan. Lo primero es que vamos en una intermediación, o sea, Sodexo es el que realmente hace el contrato, nosotros somos los que proveemos, nos quitan comisión y aparte de eso los tiempos de pago son muy lentos. Pues con la alcaldía una vez al mes, pasa la cuenta una semana, con Sodexo es un mes, pasa uno, nos toca los vouchers uno por uno, bueno, eso es un maní.
y se demoran como 20 días y nos quitan a nosotros comisión y al municipio comisión. Entonces, quisiera saber si en el nuevo acuerdo marco realmente las estaciones podemos entrar a competir, o aunque sean mayoristas, porque están muy cerrados los pliegos, casi que dicen son los mayoristas grandes, los pequeños por fuera. Esa es la primera pregunta. Y la segunda... Marcela, espéreme ahí. no Respondamos Marcela, ¿me Bueno, escucha? la primera pregunta. Espéreme ahí. Atendamos la primera pregunta y ya vamos con la segunda. Doctora Laura. Bueno, Marcela, yo creo que es un tema de lenguaje. Uno no debería hablar de que se está limitando o se está privilegiando un agente sobre el otro. En los acuerdos marco, como les decía desde el comienzo, los acuerdos marco de precios y los instrumentos de agregación de demanda son mecanismos que diseña la Autoridad Nacional de Competencia teniendo en cuenta precisamente todas las reglas de mercado que existen, y para eso existen unos pliegos determinados. Si la pregunta de Marcela es si a hoy una estación de servicio determinada puede participar del acuerdo marco, depende de si se habilitó, porque es que el acuerdo marco ya se cerró, ya está en operación, esa etapa precontractual ya se surtió, entonces pues dependerá si se habilitó o no dentro de esa etapa precontractual y en consecuencia la contractual. Sin embargo, estos documentos todos son públicos, yo los invito a que, y sobre todo también para que conozcan a lo que es, digamos, cómo está estructurado y demás, a que ingresen al link del minisitio del Acuerdo Marco de Precios de Combustible Nacional vigente, y allí podrán visualizar toda la minuta vigente, cuáles son las características, cuáles son los tipos de categoría de, digamos, de proveedores que se encuentran, y que tengan, por supuesto, clarísimo que Sodexo y Vicpaz no son agentes de la cadena, no ejercen como distribuidores minoristas, son un intermediario entre el minorista y la entidad estatal, y por supuesto esa labor también cuesta, es decir, no sería normal que Vicpaz o Sodexo Paz, o cualquier solución de medio de pago alternativa participara del acuerdo marco y no ganase o no tuviese un lucro de esa actividad. Entonces claramente tienen una comisión porque precisamente intervienen como intermediarios entre esas dos puntas de la relación contractual. ¿Qué dice Marcela? Perdón, no escuché en qué página están los acuerdos marco. Están en la página de Colombia, no, están en la página de la Autoridad Nacional de Contratación Pública, que es Colombia con Preficiente. Si quieren, denme un segundo y aquí en tiempo real ya busco el link del minisitio para que no se equivoquen, porque pues han existido diferentes acuerdos más de combustible por el chat. Bueno, ¿nos escucha ahí, doctora Laura? Creo que los estamos perdiendo. Doctora Laura. Bueno, ¿nos escucha, doctora Laura? Bueno, nos iba a poner por el chat la página. Doctora Laura, ¿me escucha? Bueno, se nos quedó congelada la doctora Laura. Y no nos compartió. Bueno, ya va a estar con nosotros. Deme un segundito. Debe tener algún problema técnico con el internet de la doctora Laura. Ahí está, doctora Laura, ¿nos escucha? ¿Ya se reactivó la cámara? El micrófono, por favor. ¿Nos escucha? Ya. Sí, qué pena con ustedes, no sé qué pasó. Les estaba diciendo que ya en tiempo real El les internet, estoy poniendo tranquila. acá. Sí, les estoy poniendo acá la página web del minisitio para que la puedan visualizar. Ok, muchísimas gracias. Doctora Marcela, tenía la siguiente pregunta, por favor. Sentido. Si ya estamos con estos acuerdos marcos y si ya los grandes, digamos, tienen más opción de ingresar, ¿en qué opción queda el RUP, el registro único de componentes? Porque se supone que uno compite como proveedor teniendo bastante experiencia en la parte pública, que nosotros tenemos como estación, porque nosotros estamos en la capital de provincia y yo pues manejo casi 3 o 4 municipios que no están certificados, o sea, no tienen estaciones, perdón, certificadas. Entonces, ¿hasta dónde quedaría el RUP si esos contratos van a tener intermediación
y pues obviamente no me va a llegar la certificación de que yo contraté con el municipio, sino que realmente yo tengo un contrato con Sodexo y ahí es donde a ellos realmente es los que les hacen el contrato y yo básicamente no tendría más contratación pública porque los montos están bien bajitos o fue lo que nos pasó este año en el contrato. Esa es la segunda pregunta, hacia dónde iría entonces el registro único de proponentes si no vamos a tener el contrato directo con los municipios, sino que va a ser intermediación. Doctora Laura. Claro, Marcela, y es que no podrías tenerlo directamente con el municipio si no estás habilitado como un proveedor dentro del acuerdo marco de precios. Entonces, de hecho, si te certificaran eso, irían contravía de la misma minuta contractual del acuerdo marco de precios. ¿Con quién se debe certificar, digamos, quién certifica una relación contractual? En este caso, pues el proveedor es el que tiene la capacidad de tener acceso a esa certificación porque es quien funge como proveedor del acuerdo marco de precios. Si tú le estás suministrando combustible a un proveedor de medios de pago alternativos, pues lo que está sucediendo es que hay una relación contractual con esa, digamos, con ese tipo de proveedor, que en este caso sería Sodexo y Vicpaz, pero obviamente no con la entidad estatal porque tú no tienes una relación contractual con la entidad estatal. Quien la tiene es el proveedor del acuerdo marco. Ok, gracias, Marcela, por las inquietudes. Desde Miraflores, Boyacá. Listo. Entonces ingresaremos a la página y pues estaré revisando porque intenté con el mayorista cuando empezó tienda virtual que ellos trataran de ingresar para poder tener el contrato y me dijo que no, que estaba muy cerrado el acuerdo marco y que ellos ni siquiera pudieron como mayoristas, por eso que me tocó piso extra. Entonces ingresaré a la página. De la etapa contractual, Marcela, son públicos, se encuentran en el link del municipio, por supuesto, después de que se cierra esa etapa precontractual y se adjudica el acuerdo marco de precios a los diferentes proveedores, por supuesto, son solo esos proveedores los que harán parte del acuerdo marco de precios. Y Bueno, todo eso lo puedes constatar en la página que publiqué aquí en el link del chat. En el chat, ok. Muchas gracias a Marcela. Le damos la palabra a Jessica. Adelante. Gracias. Hola, Doc. Nuevamente yo. Continuando con el tema de la contratación estatal, yo sé que a muchas estaciones se nos presenta una situación y es en el tema de los descuentos que manejan estas entidades estatales, oficiales. Pues sabemos que ellos manejan unos descuentos pues de acuerdo como la necesidad del departamento, como el tema de las estampillas, y nosotros particularmente, las entidades pues de acá del departamento en el Chocó, ellos manejan un porcentaje muy alto que es del 11%. Eso en valor es bastante dinero, pues que afecta el tema del margen de cada galón. ¿Y qué pasa? Nosotros nos abstenemos de subirles a ellos el precio, digamos, que uno pueda decir, bueno, si mi combustible me sale a tanto, con los descuentos que ellos me hacen, que representa más o menos, digamos, 1.000 pesos por galón que uno pierde en estampillas, uno no se lo sube por miedo pues a una investigación, como hablaba pues el compañero anterior. Entonces mi pregunta es, en ese caso, como ellos también solicitan el tema de los reportes en el SICOM, uno puede como estación de servicio a esas entidades aumentar ese precio de los descuentos que ellos le hacen o tiene uno que sostenerse en lo que aparece en el SICOM y por ende la estación perder ese descuento que ellos realizan. Gracias, Jessica. Jessica, pues aquí hay algo bien importante para tener en cuenta y es que una cosa es el SICOM y otra cosa muy diferente es el tratamiento de estampillas, gravámenes y tributos que se le dé en un ente territorial determinado. Todos los entes territoriales tienen de manera diferenciada todo ese tipo de estampillas, tributos y gravámenes y precisamente por eso el acuerdo marco de precios no previó digamos que ese descuento por estampillas y demás fuese de tanto por ciento, porque dependerá, por supuesto, del municipio en donde se tenga la necesidad en concreto. ¿Qué se reporta ante el SICOM, Jessica? Ante el SICOM se reporta precisamente en cuánto estoy cobrándole ese combustible líquido a determinado, digamos, cuánto me costó a mí recibirlo como distribuidor minorista del mayorista y a mí como distribuidor minorista en cuánto lo estoy cobrando, ¿cierto? Para que después de un ejercicio transaccional yo pueda determinar cuánto fue el inventario, cuánto fue el despacho y al final del día cuánto me quedó. Entonces, si es diferente, sí te entiendo, la pregunta es si yo puedo trasladarle ese nivel de descuentos por estampillas, gravámenes o tributos a un consumidor final
y pues eso dependerá, Jessica, del caso puntual y el caso en concreto. Pero lo que sí es cierto es que la filosofía detrás de la estampilla o de la estampilla, el gravamen o el tributo es una carga impositiva que retiene como tal o que recauda como tal el ente territorial. ¿Para qué? Digamos, para atender una necesidad puntual del municipio. Entonces, lo lógico, Jessica, es que yo no esté trasladándole eso al consumidor final, pero digamos que ya dependerá del caso en concreto y de la revisión exhaustiva de la documentación, si es viable o no trasladárselo en su totalidad. Bueno, gracias, Jessica. Le damos la palabra a desconocido. ¿Cómo se llama el desconocido? ¿De dónde nos quiere preguntar? Adelante. El micrófono, por favor. Mi nombre es Gabriel Arboleda y tengo una estación de servicio en Trujillo Valle. Adelante, don Gabriel, bienvenido. Gracias, muy amable. La pregunta es, ¿hay algún artículo que obligue a la mayorista cuando va a hacer un contrato con la minorista certificar que esa minorista es dueña de la estación de servicio o la tiene alquilada? Gabriel, discúlpame si te entendí bien la pregunta. La pregunta es si existe algún artículo o disposición en el régimen regulatorio jurídico aplicable en el que la mayorista pueda solicitarle a un minorista que certifique si la estación de servicio es propia o digamos, si es de un tercero. O alquilada. Cuando va a hacer uno el contrato, la mayorista le dice, usted es propietario o usted es alquilado, pero es obligación de la mayorista certificar de que la estación está alquilada o es propietario. Entiendo, Gabriel. Pues, ¿qué es lo que sucede? Que a veces sí ocurre que la estación de servicio no es propia, sino que la estación de servicio, digamos, media un contrato de representación. Entonces, ¿por qué es que la mayorista solicita eso? Más allá de, y ya te respondo puntualmente si está el artículo o no. La mayorista solicita eso porque al final del día, ese minorista va a estar abanderado con ese mayorista, ¿cierto? Entonces, en el evento en el que suceda algo frente a la administración o operatividad de la minorista, por supuesto que va a repercutir en la reputación si se trata de, digamos, de la calidad del combustible y demás sobre la mayorista. Lo que sí existe siempre, y de eso sí existe la obligación en el marco regulatorio vigente. Discúlpame, Laura Lisset, ¿puedes silenciar el micrófono? Gracias. Lo que sí ocurre, Gabriel, es que yo tengo que tener claridad, yo como autoridad que ejerce la inspección, vigilancia y control, y también, digamos, ese mayorista del que me estoy abanderando, de quién es el titular, es decir, quién responde ante un eventual daño, ante un eventual perjuicio, ante las autoridades. Si es Laura que tiene un contrato de representación con la estación de servicio o si es Mauricio que es el dueño de la estación de servicio. Y lo que normalmente sucede es que cuando yo sí estoy arrendando la estación de servicio, a veces no se hace ese reporte ante el Ministerio de Minas y Energía. Entonces, quien sigue siendo responsable bajo este ejemplo es Mauricio, pese a que la está administrando y operando soy yo. Entonces, más allá de que exista esa disposición de habilitación del mayorista de solicitarme eso, no existe, pero sí existe por parte de la autoridad que ejerce la inspección, vigilancia y control, y de hecho es usual que la mayorista lo pida por un ejercicio de debida diligencia previo a que se suscriba un contrato entre la mayorista y el minorista. Gabriel, ¿está claro? Sí se puede hacer el contrato con la mayorista, con el minorista, sin que la mayorista exija de que tenga un contrato de arrendamiento o que sea el propietario. Eso no es obligación de la mayorista. Qué pena, Gabriel, pero es que no te entiendo la pregunta. No sé si me la formulas de pronto diferente o con un caso. Cuando uno va a hacer el contrato con la mayorista, la mayorista tiene la obligación de certificar que la persona que va a operar o la persona que es dueña tiene un contrato con la persona que es dueña.
Sí, entiendo, perdóneme la interrupción. Entiendo que la pregunta es si la mayorista debe certificar la calidad si es propietario o es arrendatario de la estación, ¿sí? Exacto. Si la mayorista tiene la obligación de corroborar eso. Ah, señor, usted es arrendatario. Ah, señor, usted es propietario. Exacto, sí, señor. Entiendo. Pues no es que tenga la obligación jurídica como tal, Gabriel. Sin embargo, un distribuidor mayorista, perdón, que desarrolle una debida diligencia previo a la suscripción de un contrato, sí lo haría. ¿Por qué? Porque si le interesa conocer cuál es su cliente, que en este caso es el distribuidor minorista, y por lo tanto saber, digamos, cuál es la connotación y cuál es esa acreditación frente al distribuidor minorista. Si por su parte es el propietario, o si es alguien que la administra y la opera, pero esa administración y operación está debidamente acreditada ante el SICOM. Si es una obligación, es si se trata del minorista cuando haga un reporte ante el SICOM. Si yo hoy soy la propietaria y se la arrendé mañana durante 6 años a Mauricio, yo sí debo reportar eso, porque si no lo reporto, ¿quién va a seguir siendo, digamos, la persona que responde ante cualquier actuación frente a las autoridades? Soy yo la titular, pese a que se lo arrendé a Mauricio. Ya, Está claro, gracias, don Gabriel. Tenemos últimas 2 preguntas. Vamos a dejar a Luzmila de última. Jimena Rincón, no sé si está por ahí para que nos haga la pregunta que nos hizo por el chat. Jimena. Jimena está por ahí para ver si puede activar su micrófono. Bueno, Jimena hace una pregunta. Dice, consultar si el certificado de conformidad es infalible en lo que declara ante el Ministerio de Minas y Energía respecto al estado de una estación de servicio. Una estación de servicio antigua no tiene que ajustarse a la resolución 40.198. Estamos hablando aquí del reglamento técnico. Ejemplo, tiene cajas de cemento en vez de manhole y no tiene spill container, entre muchas otras carencias, pero su certificado de conformidad dice que cumple con todo. ¿Esto no se tipifica como una competencia desleal? Pregunta Jimena. No, hola Jimena, ¿cómo estás? No, digamos, ello no derivaría en una práctica propia de competencia desleal. Deben cumplirse una serie de supuestos objetivos y subjetivos para que eso se desarrolle. Sin embargo, la resolución 40.198 de 2021 sí previó un régimen de transición para que todas las estaciones de servicio lleguen en un momento a estar, digamos, en las mismas, no sé, en las mismas caracterizaciones o digamos, en ese mismo marco que prevé el reglamento técnico frente a una estación de servicio nueva y a una previa a la expedición del reglamento técnico, que sí es importante tener en cuenta que el certificado de conformidad, digamos, para que un certificado de conformidad sea válido, es porque es conforme frente a qué, y esto es bien importante, debe ser conforme frente al reglamento técnico que esté vigente en su momento. Hoy por hoy, ¿cuál es el reglamento técnico vigente? La 40.198 de 2021. Entonces, sí es importante tener en cuenta que el certificado de conformidad, junto con, digamos, con toda esa cadena de certificación, que es obviamente de un organismo evaluador de la conformidad y un organismo nacional de acreditación, y así verticalmente, pues si tiene un organismo de conformidad que está previamente avalado por un organismo evaluador de la conformidad, pues quiere decir que está conforme a el reglamento técnico vigente, que es la 40.198 de 2021. Bueno, gracias, Jimena. Terminamos con Luzmila. Bueno, nos pasamos un poquitico de la hora, pero agradecemos la generosidad y la gentileza de la doctora Laura. Adelante, Luzmila, la última inquietud. Luzmila, tienes la palabra, el micrófono, por favor. ¿Si está Luzmila o se nos fue? Luzmila. Bueno, vamos a darle un tiempito. Logramos 107 estaciones conectadas en el día de hoy, Laura, para los daticos, para las estadísticas, que es muy buen número de estaciones conectadas a una sesión de consultorio jurídico. Les recuerdo que el próximo 18 de octubre tenemos evento académico organizado por COMCE Soldicón, y es el Foro Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos. Los que no puedan asistir presencialmente, vamos a tener transmisión en vivo de todo el evento.
Entre hoy, esta noche y mañana estaremos lanzando la página de registros que se va a llamar forosoldicon.com, perdón, forocombustibles.com. Usted entra ahí y se registra con todos sus datos, su código SICON y demás, y puede acceder el 18 a la transmisión en vivo y a obtener, por supuesto, también su certificado de asistencia. Bueno, no llegó Luzmila, pero le vamos a dar la palabra a Andrés Cerón antes de terminar con Johan Darío. Nos disculpa, Johan Darío, para darle la participación a más estaciones. Bueno, se fue, quedó Johan Darío, ¿verdad? Se fueron. Última pregunta, Johan Darío. Me tocó a mí. ¿Qué? Me tocó a mí. Sí, perdóneme, Andrés, dame un segundito, pero toca rapidito, Johan Darío, porque ya se nos acabó el tiempo. Bueno, yo quería hacer un aporte y es el tema a Soldicon. Nosotros en los municipios, y yo creo que no me pasa a mí, sino a muchos municipios de Colombia, yo sé que Soldicon de pronto no tiene todos los funcionarios correspondientes, pero a mí sí me gustaría que Soldicon hiciera más presencia en las estaciones de servicio en el tema de capacitación. Nosotros hoy por hoy está saliendo nuevas normatividades que desafortunadamente la norma lo dice, que el desconocimiento de la ley no le exime responsabilidades, pero terminamos pecando por desconocer. A mí me gustaría que Soldicon nos acompañara más en todos esos eventos de incapacitación. Yo entiendo que la tecnología está avanzando a pasos agigantados, pero también entiendan ustedes que hay muchas personas que no saben cómo conectarse a un medio de estos virtuales, y que sí sería muy importante de que Soldicon nos visitara las estaciones, nos capacitara, nos dijeran, venga, esto es por acá, lo estamos haciendo mal, lo estamos haciendo bien, y así evitamos de entrar en errores. El otro comentario que iba a decir respecto a Soldicon es que Soldicon hizo va a entregar unas cosas a las estaciones de servicio que hoy por hoy, por ejemplo, a la estación que yo represento, no ha llegado todavía, han pasado varios meses, me han llamado para que yo consigne lo de un transporte y no ha llegado. Entonces es básicamente como eso. Queremos de que Soldicon, exigimos, o sea, a manera de estación de servicio Carmen de Chucurí, y yo sé que los que me están escuchando, hay personas que requieren capacitación o hay personas que ni siquiera saben de que existe un Soldicon, pero si vamos a mirar la factura, en la facturación, el dinero que se traslada para estos entes de acompañamiento, llámese de Soldicon, es bastante. Entonces, a mí me parece que vale la pena. Nosotros, yo creo que somos lo más importante para Soldicon. Entonces, a mí me encantaría de que Soldicon estuviera más presente en las estaciones de servicio un poco alejadas de la ciudad. Johan Darío, esa la respondo yo. La primera, tomo nota del tema de los asesores en Santander particularmente y en Carmen de Chucurí, que es el municipio que usted representa. Paso nota aquí al coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo y también al coordinador ambiental para que le transmita la inquietud al asesor, a los asesores que están allá en Santander. Es difícil cubrir el territorio nacional. Tenemos 30 asesores a nivel nacional, casi uno por departamento en el tema de seguridad y salud en el trabajo y 30 asesores en lo ambiental, también casi uno por departamento. Es difícil a veces el cubrimiento, pero yo tomo nota de las inquietudes, Johan Darío, y esperamos que digamos que estos asesores puedan tener una acción mucho más de avanzada, que puedan tener mucho más impacto en las estaciones. Entendemos claramente el tema de la tecnología, estamos tratando de aprovechar al máximo con este tipo de estrategias, pero es claro que la cercanía física, las charlas presenciales, el acompañamiento ahí cerca de las estaciones también es fundamental. Y la segunda cosa que usted mencionaba, los beneficios de los proyectos del Fondo Soldicon, se los recuerdo rápidamente, el tema de los 100.000 del $1.000.000 para el tema del certificado de inspección, el tema de los 800.000 pesos para el pago de la verificación metrológica, que es el segundo. Bueno, pasó ya el tema de la póliza de responsabilidad civil extracontractual. El cuarto que usted menciona es el de la dotación de kits que se está ejecutando, que viene del administrador anterior con la empresa Gómez Velázquez. Ya estamos llegando, se están entregando cerca de 2.000, ya se han entregado en 2.000 kits.
Son 3.770 estaciones beneficiadas. Se espera que antes de finalizar el mes de septiembre puedan cumplir con las distintas entregas a los que se han comprometido. Ya las estaciones que saben, se les llamó por teléfono, se confirmó que estuvieran en la lista de beneficiarios. Seguramente ya pagaron el porte del flete que permite que el kit llegue allá, y seguramente están en la lista ya de entrega de eso, así que no se preocupe. Y está el quinto proyecto, que es el kit de alturas, que también está un poco en el mismo proceso. Entonces, una última cosa para terminar, y listo, yo quería Johan. hacer, qué pena, quería hacer una sugerencia, no sé si eso se pueda. A Diga, mí, diga. dueño de estación, a mí me gustaría tener un contacto con la parte jurídica de Soldicón, porque es que hay un tema. Nosotros, como estaciones de servicio, tenemos obligaciones ambientales y obligaciones jurídicas, ¿sí? Y seguramente a veces obligaciones tributarias contables. Las estaciones, yo que soy, hace 3 años tengo estación de servicio, yo tuve que dar muchas vueltas en Santander para buscar una persona que me asesorara en contabilidad de estaciones de servicio, porque la contadora no, la que yo he tenido, no había tenido experiencia con ese tema. Entonces, yo sé de que Soldicón, o sea, nosotros, ustedes son como el respaldo de nosotros, los distribuidores minoristas, y me gustaría tener una línea de contacto directo. Por ejemplo, tengo un problema jurídico, llamo al abogado de Soldicón y inmediatamente me pueda contestar. Tengo un problema ambiental, llamo al ingeniero ambiental que me oriente y me diga, Johan, váyase por acá, y tengo un problema contable, y entonces llamo a la parte de apoyo contabilidad de estaciones de servicio que me pueda orientar. Con esto quiere decirle una experiencia que me pasó a mí como al año, cuando empezaron las visitas de meteorología. A mí me llegaba un correo y yo dije, eso es un virus, y yo nunca lo abría, y resulta que era el consorcio de meteorología, y meteorología, como no lo contesté, entonces le reportaron a la superintendencia. ¿Qué hizo la superintendencia? Me mandó a cerrar la estación. Yo me vi muy afanado y yo tuve que decir, ¿y ahora yo qué hago? Como no tenía un apoyo jurídico, a mí me tocó terminar pagándole a un abogado precisamente del gremio de otro gremio de petróleos, para que me diera una solución que realmente después dije, me engañó. Entonces, con esto quiero decir de que sí, realmente Soldicón debería estar más de la mano con nosotros, los distribuidores minoristas, porque es que nosotros somos los que estamos en el campo expuestos a todos los problemas habidos y por haber. Johan Darío, tomamos nota de las inquietudes. Ahí está mi correo electrónico, lo acabo de poner ahí en el chat. Por favor, me escribe y con mucho gusto por el correo remito sus datos del asesor jurídico para el caso. Última pregunta, porque la doctora Laura tiene un compromiso a las 5:20. Tenemos apenas 2 minuticos. Andrés, la pregunta, por favor. Pues bueno, les dejo más un aporte, una inquietud ahí. Yo ya lo he escrito ahí en el chat. Estoy con don Johan de acuerdo también la parte de Soldicom. Nosotros somos los que fomentamos o pagamos ese fondo de una u otra forma con los aportes. Yo tenía dudas con todas del precio, y el precio el otro día en la charla también oía eso. Toda la vida que llevan combustible, ya llevo 17 años, he tenido el problema, y se está presentando a todas las estaciones, yo creo, y muchas estaciones, en la competencia en precios. Ahí lo plasmaba, hay muchas mayoristas que son minoristas al tiempo, eso no es desconocimiento para nadie. Estas mayoristas pues tienen los 900, los 800 más los 400 del margen mayorista y el margen minorista de distribución. Nosotros somos minoristas, supuestamente deberíamos ser minoristas y no presentar estas guerras de precios de hasta 600, 700 y 800 pesos de descuento sobre el margen minorista. Pues lo dejo como un aporte, ¿sí me entiendes? Yo sé que eso nunca lo van a resolver, no sé, pero ¿quién regularía eso? Porque, digamos, hay muchas estaciones de compañeros, amigos que no están en las reuniones, pero todos plasman eso. ¿Qué hago con una guerra de precios? Voy a poner palabras aquí. Terpel es la que pega duro con toda esta cosa, tiene un departamento de precios, así será la cosa para generar un departamento de precios en el cual damnifica al minorista, porque es que
tú sí con los 800 pesos no sobrevives en una estación pequeña, pues imagínese con 200 o 100 pesos que le van a quedar ahora de margen, no van a quedar de ninguna forma. Ese es un aporte más para que el Fondo Soldicom también de pronto a través de su parte legal, jurídica o lo que tengan, haga como ver esa realidad que está pasando en muchas situaciones. Yo viajo acá mucho, yo soy de Boyacá, la estación queda en Sogamoso, no me ha afectado en esa parte, pero teníamos asesoramiento en otras que para nadie el desconocimiento del corredor de venta quemada, hay combustible más barato que en Bogotá, teniendo que llevarlo desde Bogotá, desde Faca, bueno, ¿sí me entiendes? El transporte son por lo menos 200 o 300 pesos hacia allá y tienen combustible más barato que en Bogotá, pues, y en Bogotá que regalan combustible, porque esa es la palabra, regalan combustible, es un aporte. Eso lo dejo como una parte, Vale, un marco para Laura, Vale, Andrés. para que alguna vez nos lo responda en alguna otra asesoría. No, de una vez se los respondo En cuanto- rápidamente, Andrés. Y te lo dejo más acá a la parte de Soldicom. Tuve problemas, ya que Johan mencionó eso, en la parte del kit de entrega de las pistolas, o bueno, las Andrés, qué cuatro pena opciones. molestarte. ¿Tú me permites responderte esa pregunta para alcanzarme a ir? Dale, Y ya le cuentes el resto a Mauricio. Dale, y yo Bueno, tomo Andrés, nota, Andrés, tranquilo. listo. Andrés, y todos, hay que tener algo en cuenta y es que en este, digamos, en este mercado, en el de combustibles líquidos, la integración vertical no está prohibida, está permitida. ¿Qué quiere decir eso? Que por supuesto pueden existir distribuidores mayoristas que a su vez sustenten o ejerzan como distribuidores minoristas y no está prohibido. Esto porque sucede así, y no solo en este sector, sino en diferentes subsectores del sector minero energético. Básicamente porque, digamos, con el propósito de que hayan diferentes calidades que pueda ostentar un agente de la cadena, así se previó. Es más, si uno quisiera, uno podría ser agente refinador, agente distribuidor mayorista, agente distribuidor minorista, con X estaciones de servicio de aviación, con X estaciones de servicio automotrices, X fluviales, etcétera. ¿Por qué no está prohibido? Esto atiende más que a este régimen de regulatorio jurídico aplicable de las estaciones de servicio o de combustibles líquidos, atiende a la filosofía detrás de la integración vertical y de la posición dominante. En Colombia no está prohibido tener una posición dominante en el mercado, lo que se prohíbe es abusar de ella. Entonces, ya han existido diferentes investigaciones administrativas sancionatorias que ha desarrollado la Superintendencia de Industria y Comercio y en ninguna medida se ha llegado a comprobar que en efecto se trata de un precio predatorio, como el que hablábamos hace un momento, Mauricio, no sé si te acuerdas, o que se trata de un abuso de la posición dominante. Sin embargo, pues esto se los dejo para que ustedes, que obviamente son los agentes que sufren el día a día de las consecuencias de una integración vertical, lo tengan presente, pero la idea es no sancionar algo a lo que todos pretendemos llegar como digamos, un agente juicioso y racional del mercado. Todos amaríamos tener una posición dominante en el mercado y lo importante detrás de eso es, si bien podemos llegar a ello, lo que tenemos que hacer es no abusar del mismo, pero apenas es lógico que si soy distribuidor mayorista y soy distribuidor minorista, por supuesto pueda, digamos, ofertar unos márgenes de descuento mucho más superiores en total del margen de distribución mayorista y el margen de distribución minorista. Con eso, Andrés, pues cierro la intervención. Fue un gusto para mí acompañarlos el día de hoy. En el chat creo que Mauricio puso mis datos de contacto y cualquier cosa que necesiten, estoy muy presta a ayudarlos. Hasta luego y que estén muy bien. Listo. Doctora Laura, muchas gracias. El viernes 15 a las 8 de la mañana tenemos otra sesión con la doctora Laura, así que muy amable, doctora Laura, por la generosidad de su tiempo. Foro Nacional de Distribuidores de Combustibles, el evento académico del sector, 18 de octubre, miércoles, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Hay transmisión en vivo para los que quieran conectarse y empaparse un poco de este tema. Ya aparecerá mañana la agenda académica para que ustedes vean los temas que vamos a tener. Vamos a tener 2 paneles muy interesantes con conceptos bien interesantes para desarrollar en las distintas estaciones de servicio. Muchísimas gracias por su atención. El viernes, entonces, 8 de la mañana estaremos en la segunda sesión de este consultorio jurídico. Muchas gracias. Feliz tarde y feliz noche para todos.